¿En qué momento el diablo dejó de ser un ente, algo invisible, algo imposible de poner forma y cara, para terminar siendo algo mucho más inquietante? Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Que si lo pensamos bien, el cine no ha utilizado tanto la figura del diablo como presencia. Y aún así, cuando aparece, deja huella. A veces no lo vemos directamente, a veces solo lo sentimos. Y otras veces tiene voz, rostro y hasta resulta atractivo. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca que una historia llegue a ser realmente demoníaca? ¿Es la posesión? ¿Es el miedo? ¿O esa sensación de que hay algo observándote? Y es que hoy, pequeños macabros, venimos a hablar de esto, de la figura del diablo en el cine y de por qué cuando aparece nunca es casualidad. Y en este vídeo os he hecho una selección de películas, bajo mi punto de vista las mejores, donde aparece el diablo. La primera película que te traigo es The Witch, un diablo invisible, casi susurrado, un ambiente opresivo y la temática principal, religión y culpa. Aquí el diablo no entra, ya está dentro. Desde el principio de la película lo vemos, principalmente con esa imagen que todos tenemos más clásica del diablo, que es esta representación de la cabra. Y tenemos en el final casi la oportunidad de ver esta transformación en lo que sería la personificación del mismísimo diablo. Una escena que, por cierto, me parece brutalísima y que es lo que hizo que yo al final dijera con esta película sí. Porque es una película que, personalmente, a decir verdad, me costó mucho ver siempre, es como que no era mucho de mi estilo, pero al final se ha ganado un huequito en mi corazón, principalmente porque tenemos una atmósfera, como he dicho, muy bien planteada, una opresión que se siente en el ambiente, una temática oscura muy sutil y bien llevada, y por supuesto esta representación muy inquietante, pero a la vez elegante, del mismísimo diablo. Y por eso mismo me parece digna de mención en este top que estamos haciendo de presencias del mismísimo diablo. Una escena escalofriante. Podemos escuchar la voz del mismísimo Lucifer. Wouldst thou like to live deliciously? Haciendo una de las cosas que más le gusta, los pactos. La segunda película que traigo, La Profecía. Aquí vemos la presencia desde el nacimiento, un destino inevitable, un niño como símbolo, porque el diablo tiene a su propio ejército, tiene pequeñas partes de él rondando por todo el mundo. Y aquí vemos un gran ejemplo de ello. Y a mí personalmente La Profecía me parece un peliculón de terror. Por supuesto no hace falta recalcar esto, es más que obvio. Y también a resaltar esa atmósfera tan terrorífica y tétrica que tiene. Además, como he mencionado antes, esta película cuenta con efectivamente esa sensación de sentirte observado constantemente. Además, aquí es muy interesante porque vemos esos ojos posados sobre nosotros desde la mirada de una bestia, ese lobo perro feroz que parece que siempre va al lado de nuestro protagonista. Me parece una personificación muy interesante del diablo. En estas dos últimas películas que he mencionado, el diablo aparece de primeras como desde una mirada más salvaje. En la película de la bruja aparece con esta imagen de macho cabrío, ¿no? Y sin embargo en La Profecía lo vemos todavía más salvaje, la figura de la bestia. La siguiente película que vengo a mencionar no es sorpresa de nadie porque es más que evidente. Si hablamos del diablo en el cine, a todos se nos viene a la cabeza la misma película. Y estoy hablando del Exorcista. Y aquí cambiamos un poco el registro del asunto, ya que aquí pasamos a una posesión pura, iconografía clásica además, la religión versus la maldad, la lucha eterna entre el bien y el mal. Aquí el diablo se deja ver por medio de un cuerpo físico, en este caso de una niña. Y esto es una de las cosas precisamente que hace que esta película haya llegado a tantísima gente y que haya chocado y atemorizado a la mayoría del planeta. Y es este contraste de ver un alma cándida poseída por el mismísimo demonio. Una idea tremendamente buena que funciona a la perfección y que hace que miremos al diablo a sus ojos directamente, pero pasando por un filtro que cualquiera de primeras sería incapaz de hilar ambos personajes, ¿sabes? Es como una niña endemoniada, no tiene sentido. Y eso es lo que la hace terrorífica. Es sin lugar a dudas una de las películas mejor llevadas, no solamente a nivel de terror, sino a nivel de presentar y de reflejar al mismísimo diablo. En la siguiente película que te traigo vemos al diablo directamente de frente. Y no es otra que Pactar con el Diablo, o El Abogado del Diablo, que es que según lo mires se llama de una forma u otra. Yo me pierdo un poco. Aquí tenemos a un diablo seductor, con carisma, manipulación, la tentación
representación moderna. El diablo en un mundo actual, representando de una manera evidente la negociación, porque este es el primer caso que traigo de el diablo personificado al 100%. Es un personaje más, lo vemos desde el principio en la película y te habla, es cercano, podríamos decir que una persona simpática, alguien que te cae bien, un hombre de a pie, ni alto ni bajo, bastante normal, que podría pasar por un vecino, alguien que vive en tu barrio, una persona tremendamente humana, pero que sin lugar a dudas encarna al mal en la tierra, porque en este caso el diablo no asusta, convence, que es muchísimo peor. La siguiente película es La semilla del diablo, Rosemary Baby. ¿Quién no va a pensar en esta película cuando hablamos del diablo? Horror psicológico, paranoia. Aquí tenemos también la mezcla de conceptos, la pureza con la maldad, la maternidad con el diablo. Y aquí uno de los verdaderos horrores de la película es no saber si es real todo lo que está sucediendo o es una paranoia de nuestra propia protagonista. Pero sin embargo tenemos el placer, o como queramos llamarlo, de ver también al diablo, aunque también de una manera un poquito más sutil. Más que verlo de cara, lo presentimos, lo sentimos por detrás nuestra, como si nos estuviera observando todo el rato y está ahí, pendiente, esperando a que se cumpla su cometido. Terrorífica. Pero como he dicho antes mencionando El Exorcista, hay muchas formas de ver representado al diablo en el cine. Y es que tenemos un bloque enorme de posesiones demoníacas. Y aquí también te traigo varios ejemplos del cine que bajo mi punto de vista merecen ser mencionados. Tenemos Expediente 39, una película que parece que pasó un poco sin pena ni gloria y sin embargo me parece una película de terror muy a la altura y que a día de hoy me sigue provocando un poquito de mal rollo y de incomodidad interesante. También tenemos aquí a un niño como canal del mal, pero con el retorcimiento de mucho engaño emocional, mucha manipulación y muy buenas interpretaciones por parte de esta niña, que es la personificación del propio mal. Otra película que también ha dado mucho que hablar, en el mal sentido, ha sido La Monja. Pero bajo mi punto de vista, más allá de La Monja 1 y 2, está la figura en sí de la monja y lo que representa. Y es que hacía muchísimo tiempo que no veía una representación del mal más retorcida, casi me atrevo a decir a la altura del Exorcista. Esto que venimos hablando de la figura que jamás te pensarías que está torcida o mal, como la figura de un niño, pero termina siendo poseído por el mismísimo diablo, pues lo mismo con la figura de la monja. ¿Quién va a pensar que una monja es mala? Pues aún así tenemos una estética demoníaca clara y la presencia física del mal. La posesión es la forma más directa, bajo mi punto de vista, una manera increíblemente bien llevada de personificar el mal. Darte algo que de primeras el ser humano lo interpreta como algo bello y bueno y que te lo corrompan. Una estrategia brillante. Lo que ocurre con las posesiones es que es la forma quizás más directa de poder conectar con el espectador, pero sinceramente bajo mi punto de vista no creo que sea de las mejores, si me permitís decir. Es un buen recurso, pero quizás estamos un poco sobreexplotados con ese tema. Pero igualmente es fundamental mencionarlo. Después tenemos otra clase de representaciones en el cine de la figura del diablo. Por ejemplo, de una manera más cómica tenemos al diablo con el diablo, que es una personificación muy interesante, ya que el diablo puede ser lo que se proponga y que hay más tentador que la figura de una mujer sexy como el mismísimo diablo. Puedes conseguir lo que quieras y eres llamativa, atractiva, llena de encantos, desde luego. Y aquí entra más un juego de deseo, algo más carnal. Y también con la picaresca del humor negro que tiene esta cinta. Después, si nos vamos a un mundo más de fantasía, tenemos también una representación increíble, icónica, del mismísimo diablo en Legend. Papelón el que se marca Tim Curry, cómo no. Estética oscura, muchísimo más romántica y gótica, y un diablo, como digo, visualmente icónico. Además es como una figura clásica del mismísimo diablo, ¿no? Con los cuernos, rojo entero, un monstruo llevado a la realidad. También quiero hacer un par de menciones interesantes donde aparece el diablo de maneras muy diferentes. Por ejemplo, tenemos la película de La Novena Puerta. Peliculón. Una película de misterio en este caso, donde el diablo tiene una presencia sutil, ya que aquí en esta película la temática va alrededor de la figura del diablo, pero no es el protagonista como tal. En este caso es un hombre muy poderoso que cuenta con una colección exquisita de todas las lecturas que existen sobre el diablo, porque a veces el diablo no aparece como tal. O eso pensamos. Pero sabes de una manera u otra
que está detrás de todo eso y lo puedes sentir. Y eso a veces puede ser más potente que verlo frente a frente. Sin embargo, la otra mención especial que quiero hacer es Angel's Heart, una película muy interesante de los años 80, un thriller, un cine neo-noir basado en los años 50, donde también contamos, al igual que Pactar con el Diablo, con el mismísimo diablo. ¿Y qué diablo? Representado nada más y nada menos por Robert De Niro, un diablo muy a la altura y también con mucho encanto, mucha elegancia, con mucha presencia, que también en este caso nos mira de frente. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides darle like. Y si has llegado hasta aquí, yo que tú me animaba a suscribirme. El diablo lo haría. Pero una pregunta, ¿cómo dirías que reconocemos directamente al diablo cuando lo vemos en pantalla? Bueno, muy sencillo, porque hay varios puntos a tener en cuenta frente a la presencia del mismísimo diablo. Y es que el diablo es tentación, manipulación, presencia invisible o directa, según la película, y muestra una dualidad, atractivo y peligroso. Porque el diablo no siempre va a ser un personaje que dé miedo directamente. La base del diablo es que seduce. Y sí, vale, hemos visto varios ejemplos de películas donde aparece o no de manera indirecta el diablo, pero ¿qué tipos de diablo existe como tal en el cine? Tenemos el diablo invisible, nunca se ve directamente, se siente. Luego tenemos el diablo psicológico, duda constante, paranoia, nada es claro al 100%. Luego está el diablo como posesión, toma el cuerpo de la víctima y hay violencia física. Luego tenemos el diablo seductor, carismático, inteligente. Tenemos el diablo como destino, es inevitable, ya está escrito. Porque el diablo en el cine, pequeños macabros, no funciona solo por lo que hace, sino por lo que representa. El miedo a perder el control, el miedo a lo desconocido y el miedo a uno mismo. Porque el verdadero terror no es el diablo en sí, sino lo que despierta en nosotros. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál es la película donde más habéis sentido esa presencia del diablo? Yo ya he dejado claro cuál es mi top. Déjame por escrito las películas que más te hayan inquietado o encantado, según el punto de vista, donde aparezca nuestro querido amigo, el diablo. Y si te gusta este tipo de vídeos, necesito que me lo hagas saber dándole like. Suscríbete al canal, es súper importante y me ayuda un montón para seguir viéndonos semanalmente con estos vídeos análisis de, no sé, ¿cuál será lo siguiente? Lo descubriremos juntos. Así que, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto aquí en La Macabrería.